¿Alguna vez te has preguntado cómo la fe cristiana, que comenzó con tanta fuerza y pureza en los tiempos de Jesús y los apóstoles, llegó a estar tan corrompida en algunas partes del mundo? La Biblia nos advierte repetidamente sobre la apostasía, el abandono deliberado de la fe. Pero, ¿qué significa esto y cómo está afectando a la Iglesia hoy en día? A medida que avanzamos hacia los últimos días, estamos viendo señales claras del cumplimiento de las profecías bíblicas. Iglesias que una vez estuvieron llenas del Espíritu están cediendo ante doctrinas humanas, mientras que líderes renuncian a la verdad para abrazar herejías que complacen los oídos pero no glorifican a Dios. En este video, exploraremos las Escrituras y la historia para responder preguntas cruciales. ¿Qué es la apostasía? ¿Cómo comenzó? Y lo más importante, ¿cómo podemos reconocerla y combatirla hoy? Prepárate, porque este es un mensaje que no solo trae claridad, sino que también desafía a vivir una fe firme e inquebrantable en Cristo. ¿Qué es la apostasía? Comprendiendo su significado bíblico e histórico. La apostasía proviene del término griego, apostasía, que significa deserción o rebelión. Bíblicamente, se refiere a darle la espalda a Dios, rechazando la fe que una vez se profesó. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:3, advirtió que antes del regreso de Cristo, una gran apostasía se apoderaría del mundo, un evento que precedería la aparición del hombre de iniquidad. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios advirtiendo contra este alejamiento. El libro de Judas, por ejemplo, es un verdadero grito de alerta. En el versículo 3, Judas exhorta a los cristianos a luchar por la fe que fue entregada a los santos, ya que falsos maestros estaban introduciendo herejías que amenazaban el núcleo del Evangelio. La apostasía, por lo tanto, no es solo una cuestión de duda o debilidad momentánea, sino un rechazo consciente de la verdad divina. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos como el pueblo de Israel, que tras ser liberado de Egipto, con frecuencia se alejaba de Dios para adorar ídolos. En el Nuevo Testamento, los apóstoles enfrentaron desafíos similares, viendo cómo líderes y comunidades abandonaban las enseñanzas de Cristo. En la actualidad, la apostasía es aún más evidente. Ya sea en el abandono de la fe a nivel individual o en movimientos enteros que intercambian la verdad bíblica por doctrinas culturales, el escenario descrito en las Escrituras está ante nuestros ojos. Pero, ¿cómo comenzó todo? Para entenderlo mejor, revisemos estos ejemplos históricos de cómo la apostasía se ha manifestado desde los tiempos de Israel hasta la Iglesia primitiva. Ejemplos históricos de apostasía, de Israel a la Iglesia primitiva. La historia del pueblo de Dios está llena de lecciones sobre cómo la apostasía se manifiesta y destruye la relación con el Señor. Un ejemplo destacado se encuentra en Ezequiel 16, donde Dios utiliza un lenguaje simbólico poderoso para describir la corrupción de Israel. El pueblo que fue liberado de la esclavitud en Egipto y adornado con bendiciones divinas, se volvió hacia dioses falsos, intercambiando la gloria del Señor por ídolos. La visión de Ezequiel retrata a Israel como una esposa infiel, prostituyéndose en lugar de ser fiel a su esposo celestial. Dios, con profunda tristeza, lamenta que su pueblo haya rechazado sus mandamientos y haya seguido caminos de autodestrucción. Esto no solo refleja a Israel, sino una tendencia humana universal, la facilidad de alejarse de Dios en busca de placeres o ideologías temporales. Esa misma dinámica fue visible en la Iglesia primitiva. Ya en los primeros siglos, los apóstoles enfrentaron problemas de apostasía. En 1 Timoteo 4:1, Pablo advirtió que, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dos ejemplos históricos contemporáneos a los apóstoles refuerzan esta advertencia. Los nicolaitas, mencionados en Apocalipsis 2, quienes distorsionaron el Evangelio al combinar prácticas inmorales con la fe cristiana. Himeneo y Alejandro, citados en 1 Timoteo 1:19-20, quienes abandonaron la fe y naufragaron en la fe.
Incluso líderes prometedores enfrentaron crisis de fe a lo largo de la historia. Charles Templeton, evangelista cercano a Billy Graham en la década de 1940, comenzó a cuestionar los fundamentos del cristianismo hasta renunciar completamente a su fe y declararse agnóstico. Su historia es un recordatorio de que incluso los más fervientes pueden ser vulnerables al alejamiento. Estos ejemplos históricos nos muestran que la apostasía no es un fenómeno nuevo. Se ha repetido en ciclos a lo largo del tiempo, ya sea con Israel, con la iglesia primitiva, y continúa hasta hoy. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son las señales que identifican la apostasía en los tiempos actuales? Vamos a explorarlo ahora. Las señales de la apostasía en la actualidad, doctrinas heréticas y declive de la fe. Los tiempos modernos presentan señales alarmantes de apostasía que reflejan las advertencias bíblicas, desde el surgimiento de doctrinas que diluyen la verdad del Evangelio hasta el rechazo total de los principios bíblicos. La Iglesia enfrenta desafíos espirituales sin precedentes. Una de las señales más evidentes de la apostasía es la proliferación de doctrinas heréticas, a menudo presentadas como nuevas revelaciones. Estos mensajes, aunque atractivos, alejan a los creyentes de la verdad. En Isaías 39:11, el profeta describe a un pueblo que rechaza la palabra de Dios y prefiere escuchar mentiras agradables a sus oídos. Hoy en día, esto se refleja en líderes que promueven un evangelio distorsionado, ignorando temas fundamentales como el arrepentimiento, la santidad y el juicio divino. Otra señal es el abandono progresivo de la fe en denominaciones históricas e instituciones cristianas. Consideremos la Iglesia Episcopal, que alguna vez fue un baluarte de la enseñanza bíblica, pero ahora está marcada por divisiones internas y herejías abiertas, como la negación de la divinidad de Cristo. Otras denominaciones siguen un camino similar, adoptando prácticas e ideologías contrarias a la Biblia, lo que debilita sus congregaciones y su testimonio. La apostasía también es visible en universidades fundadas sobre principios cristianos, como Harvard y Yale, que comenzaron como centros de formación para predicadores. Hoy, estas instituciones a menudo rechazan abiertamente la fe cristiana, convirtiéndose en bastiones del ateísmo y del relativismo moral. Además, ha surgido un evangelio diluido. Este mensaje promete comodidad sin compromiso, salvación sin transformación. Falsos maestros propagan la idea de que basta con creer en Jesús para ser salvo, omitiendo el llamado al arrepentimiento y la obediencia. Como advirtió Pablo en 2 Timoteo 4:3-4, muchos prefieren escuchar fábulas en lugar de la sana doctrina. Por último, la pérdida de relevancia de iglesias enteras que cierran sus puertas o se transforman en lugares de entretenimiento o comercio revela el impacto de la apostasía. En Inglaterra, muchas iglesias anglicanas han sido desacralizadas, convirtiéndose en discotecas, museos de ocultismo e incluso mezquitas. Estas señales evidencian que vivimos en tiempos de gran alejamiento de la verdad. Debes preguntarte, ¿cómo pueden los cristianos resistir esta corriente? Vamos a ver cómo combatir la apostasía y permanecer firmes en la fe ahora mismo. ¿Cómo combatir la apostasía y permanecer firmes en la fe en Cristo? La lucha contra la apostasía exige vigilancia, valentía y una dependencia total de Dios. La Biblia nos llama a luchar por la fe, Judas 1:3, y esto significa no solo resistir las falsas enseñanzas, sino también fortalecer nuestra comunión con el Señor. La principal defensa contra la apostasía es el conocimiento de las Escrituras. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Los cristianos bien fundamentados en la palabra tienen una mayor capacidad para discernir falsas enseñanzas y permanecer firmes ante las herejías. Jesús advirtió a sus discípulos en Mateo 26:41, «Velen y oren para que no entren en tentación». Una vida de oración constante fortalece nuestra conexión con Dios.
permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele los peligros espirituales a nuestro alrededor. Hebreos 10:25 nos exhorta a no abandonar nuestra congregación, sino a animarnos mutuamente, especialmente a medida que el día se acerca. Participar en una comunidad cristiana comprometida con la verdad es vital para fortalecernos en la fe y resistir los ataques de la apostasía. Los apóstoles no dudaron en confrontar a aquellos que distorsionaban el Evangelio. En 1 Timoteo 1:19-20, Pablo mencionó por nombre a Himeneo y Alejandro, quienes naufragaron en la fe. De la misma manera, los cristianos están llamados a exponer y refutar errores doctrinales, siempre con amor y humildad. Efesios 4:15. La Iglesia debe ser un faro de luz en un mundo cada vez más envuelto en tinieblas. Vivir de forma íntegra y conforme a las enseñanzas de Cristo es una de las formas más poderosas de resistir la apostasía. En Mateo 5:16, Jesús nos anima: así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aunque el avance de la apostasía es inevitable, la Biblia nos garantiza que Jesús regresará para buscar a su iglesia. Esta es la gran consolación para los creyentes, saber que la victoria final pertenece al Señor. En Apocalipsis 22:20 encontramos la promesa: sí, vengo pronto. La batalla contra la apostasía es un camino continuo. Sin embargo, aquellos que permanecen firmes en la palabra y confiados en la gracia de Dios son fortalecidos por el Espíritu Santo para resistir y perseverar. El Señor nos equipa con su verdad, nos da valentía para luchar y nos promete la vida eterna como recompensa. Hemos llegado al final de este estudio, pero el mensaje permanece. Dios nos llama a resistir la apostasía y a luchar por la fe con todo nuestro corazón. Reflexiona. ¿Tu vida está fundamentada en la palabra de Dios? ¿Tu fe es inquebrantable ante los desafíos espirituales de hoy? Comenta abajo qué fue lo que más tocó tu corazón en este video y cómo has combatido la apostasía en tu caminar cristiano. Suscríbete al canal para más contenido como este, compártelo con otros hermanos y activa la campana para no perderte ningún mensaje edificante. Y si deseas apoyar aún más nuestro canal, hazte miembro. Que Dios te bendiga ricamente y te fortalezca en la lucha por la fe. Hasta el próximo video.